Yo soy Gabriel Aguilera Peralta, soy diplomático de carrera, soy acá asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores y voy a tener el gusto de compartir con ustedes una remembranza de José Antonio de Irizarry. Todos lo identificamos como uno de los más grandes diplomáticos que ha tenido Guatemala, pero miren, decir que fue un diplomático no es suficiente. Irizarry es mucho más que eso. Irizarry tiene una vida tan llena de aventuras, pero de haber producido tantas cosas en tantos campos que es difícil definirlo. Inclusive si quisiéramos, por ejemplo, hacer una serie sobre la vida de Irizarry, muy bien podríamos hacerla en nueve episodios. ¿Cuál sería el primero? Bueno, Irizarry nació en el seno de una familia pudiente de comerciantes guatemaltecos, pero Guatemala en esa época era todavía parte del Reino de Guatemala. Estoy hablando de la colonia. Entonces en sus primeros años Irizarry, después de tener una educación de primera calidad, de lo que era posible en tiempos coloniales, se dedicó al comercio, a ver los negocios de su familia, y fue así como salió de Guatemala. Primer viaje a México, tenían negocios en México, inclusive en camino atacaron piratas, ahí comenzaron las aventuras. Después de México tenía que ir a cobrar créditos que le debían a la empresa de su familia en Perú y en Chile. Ahora les recuerdo, estamos hablando de la primera parte del siglo XIX, y en ese tiempo los viajes demoraban meses. Bueno, Irizarry después de México fue a Perú, arregló ahí asuntos y se fue a Chile. Ahora, la situación en América del Sur ya no era la misma que en Centroamérica. Ya había comenzado la guerra por la independencia. Ya se habían proclamado las proclamaciones de independencia en varios países suramericanos y habían comenzado las luchas con el Imperio Español que quería reconquistar sus antiguas colonias. Ya Chile estaba en efervescencia. En Chile estaba lo que en la historia de ese país se conoce como la Patria Vieja. El primer periodo en que Chile proclamó la independencia, inmediatamente España mandó un ejército para, someter nuevamente al territorio a su dominio. Por cierto que el ejército iba al mando de Gabino Gainza, nombre que nos es conocido a los guatemaltecos. Bueno, Irizarry llegó a un principio, vio los negocios, pero un hecho con el cual no se contaba y que hizo que se quedara en Chile. ¿Cuál fue? Se enamoró y se casó con una hermosa muchacha de una familia muy importante de Chile, y entonces se fue quedando. Pero el ambiente de lucha por la independencia, de la proclamación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, ya había inflamado a los chilenos, y Irizarry se contagió de ese espíritu, el espíritu de la libertad en las Américas de principios del siglo XIX. Y ahí destacó inmediatamente por sus enormes capacidades, ya no solo comerciales, sino de tipo político. Y debido a las capacidades que demostró, fue asumiendo posiciones dentro de Chile. Fue, por ejemplo, electo regidor de la ciudad de Santiago. Fundó la Sociedad Económica de Amigos del País. Fundó un periódico y pasó a organizar y a dirigir un batallón de milicianos. Entonces, hablando de un periodo de muy cortos años. Y ahí llegó inclusive un punto culminante en la carrera. Estamos hablando de un Irizarry muy joven, imagínense, que fue que lo eligieron en forma interina director supremo de Chile. Era el jefe de Estado, como pudiera ser el presidente. Pues fue interino porque Irizarry estaba apoyando a un amigo de él para el cargo. Ya lo habían electo, pero estaba en provincia y tardaba en llegar. Entonces, mientras tanto, le dieron el cargo a Irizarry. Ustedes podrán preguntarse, ¿pero cómo? Un extranjero que hace pocos años llegó, ya lo ponen el equivalente a un presidente. Pues sí, eso era posible porque en ese primer periodo de la emancipación de América, todos eran americanos. Recuerden el sueño de Bolívar. No importa que haya sido guatemalteco, que haya llegado.
La cuestión es que él se había incorporado a la lucha por la independencia y que había demostrado una enorme capacidad política. Y entonces, bueno, él asumió ese cargo, que nos honra mucho a los guatemaltecos. Ahora bien, la política pues siempre es compleja, ¿verdad? Ustedes saben. El caso es que lo que viene a continuación es un episodio que le hizo problema a Irizarry. El ejército español al mando de Gabino Gaínza se iba acercando y en los primeros encuentros derrotó a las unidades patriotas. ¿Por qué? Chile no había tenido tiempo de organizar un ejército y sobre todo de equiparlo, buscar suficiente armamento. Entonces la situación era que si la guerra continuaba, probablemente los patriotas iban a ser totalmente derrotados, los españoles iban a retomar Santiago y a restablecer el dominio colonial. Entonces Irizarry aconsejó una negociación y una tregua. Y efectivamente dejaron en conversar. No solo fue decisión de Irizarry, también varios militares y políticos chilenos hicieron una tregua que consistía en que Chile reconocía la autoridad de Fernando VII sobre Chile, pero a cambio de que se le concediera a Chile libertad de comercio, que era muy importante, y libertad de elegir a sus propias autoridades. Ese fue el acuerdo. Ojo, los chilenos lo vieron como una táctica para ganar tiempo a fin de organizar y equipar bien al ejército. Y bueno, tuvieron éxito porque entonces los españoles se retiraron. Bueno, Irizarry sí intervino en proponer y en la decisión. Muy hábil, políticamente muy hábil. Pero muchos no lo entendieron así. Más bien siempre hay sectores radicales. ¿Pero por qué están entregándole, reconociendo otra vez al rey? Total que críticas fuertes. Y entonces Irizarry mejor se fue del país. Llevamos con 2 episodios. El primero es comerciante. El segundo, Chile tomo 1, voy a llamarlo yo, ¿verdad? Llegó a ser director supremo. ¿A dónde se fue Irizarry? Se fue a Londres. En esa época, Gran Bretaña era la potencia hegemónica mundial, similar a lo que es Estados Unidos ahora, pero en esa época dominio total en lo que era el continente americano. Y ahí en Londres se dedicó a estudiar. Yo les mencioné que Irizarry había tenido una excelente educación en Guatemala, pero la completó en Londres. Además, hizo conocimiento y amistad con personalidades británicas y también con muchos independentistas de varios países latinoamericanos que se encontraban en Londres. Ese es un episodio formativo en la vida de Irizarry. Ese habría sido el episodio 3. ¿Cuál sería el cuarto? En Chile terminó la guerra de independencia con la batalla de Maipú. Asumió el poder en Chile el presidente Bernardo O'Higgins, que había conocido a Irizarry y lo mandó llamar. Porque ya somos un país independiente, libre, te necesitamos. Irizarry se regresó, por supuesto, con gran alegría de su familia, porque les conté que se había casado, había tenido hijos y los había dejado. Bueno, ahora regresó. Pero O'Higgins no tenía en mente que Irizarry se quedara en Chile. Lo que le pidió es que se diera cuerpo diplomático chileno y que fuera como embajador a Londres. Sería equivalente aquí como mandar a alguien a Estados Unidos, la embajada más importante que existía. Pues bueno, a la familia no le gustó, Irizarry se fue para Londres. Hizo un papel donde demostró las grandes habilidades diplomáticas. En el tiempo que estuvo en Londres, fue muy exitoso para defender los intereses de Chile y en general de la independencia de los países latinoamericanos, ¿verdad? Y estando ahí, otro episodio que me creó problemas. Fue el siguiente. El nuevo Estado chileno pues estaba quebrado. Y en todos los estados latinoamericanos, cuando advinieron a la independencia, todos estaban quebrados. ¿Por qué? Bueno, se han quedado sin los fondos al separarse de España y el dinero que tenían se gastó en las guerras. Era costoso mantener y equipar grandes ejércitos y estar peleando. ¿Te acuerdas? En Guatemala tuvimos la famosa deuda inglesa. Pues lo mismo le pasó a Chile, estaban en un empréstito. Y le encargaron a Irizarry que consiguiera el empréstito en Gran Bretaña. Con su habilidad
de comerciante, Irizarry sabía cómo negociar y consiguió una muy buena oferta de las casas financieras británicas, con un interés muy razonable. Bueno, Irizarry partió de la base que eso era lo mejor que podía obtener Chile y que lo iban a aceptar. Mandó la oferta a Chile. Pero les repito, las comunicaciones ahora tenemos WhatsApp, pero en esa época no había cartas que se iban por barco y que tardaban meses en llegar y meses en regresar. Mientras estaba esperando Irizarry la respuesta, cuando empezaron en la bolsa de Londres a cambiar las tasas de interés y a subir. Él había conseguido una tasa de interés muy baja, pero estaba subiendo. Y le dijeron, bueno, vas a escribir el empréstito en las condiciones que le ofrecimos, porque si no, vamos a revisar las tasas de interés. Resultaría mucho más oneroso para Chile. Es decir, Irizarry firmó porque estaba convencido que iba a recibir la aprobación. Cuando llegó la carta de Chile, sorpresa. Le decían, mire, espere, no firme todavía. Vamos a considerarlo. Ya estaba firmado, ya que el empréstito se contrajo. Esa situación provocó mucha irritación, mucho enojo en Chile. Y como siempre, no tardaron a aparecer periódicos que decían que Irizarry había contratado un empréstito totalmente oneroso para Chile. Con el paso del tiempo, se aclaró que eso no era así. Pero momentáneamente hubo una oleada de críticas. Total que ya no le fue posible a Irizarry retomar su vida normal en Chile. Decía que querían hacerle un proceso. Entonces, ¿qué? Ese fue el episodio 4. ¿Cuál fue el quinto? Que regresó a Guatemala. La Guatemala que había dejado de joven, que habían pasado 19 años en todo lo que les he contado, 19 años. En Guatemala, pues ya había acaecido la independencia, estamos hablando de 1827. Pero Guatemala era un estado dentro de la Federación Centroamericana, que ya se había empezado a desintegrar por las guerras centroamericanas entre conservadores y liberales. Irizarry regresó a Guatemala precedido de una gran fama como político, como diplomático. Y el gobierno le pidió entonces que apoyara. El gobierno de Guatemala era conservador y estaba en guerra con los liberales, principalmente con los liberales asentados en El Salvador, en torno a Francisco Morazán, que quería mantener la unidad a la fuerza, que ya se estaba desintegrando. Le pidieron a Irizarry que asumiera el mando de un cuerpo de operaciones militares, inclusive que asumiera el cargo de ministro de la guerra, como se llamaba entonces. Y demostró habilidades también en este campo. Ya sabemos que él no había estudiado formalmente para militar, pero en esa época, en toda América, los grandes jefes de las luchas independentistas, en su mayoría no tenían experiencia militar, sino la hicieron sobre la marcha. Ahora, en la Fuerte de las Armas fue contraria para Guatemala. Los conservadores fueron derrotados. Fue Morazán en esa primera ronda, porque después fue derrotado. Bueno, Irizarry fue hecho prisionero, conducido por cordillera, como decían, de condiciones muy precarias a El Salvador, y ahí está a punto de fusilarlo, imagínense. Pero Irizarry logró escaparse, pues es una vida realmente alucinante. Escapó igual a la costa y tomó un barco. Pues a dónde iba a ir, nuevamente Chile. Chile fue la segunda parte de Irizarry. Llegó a Chile, para entonces ya se había aclarado que el empréstito contratado en el fondo era lo mejor que se podía obtener dadas las condiciones de la época. Ya no le hicieron problema por eso. Entonces Irizarry, en su tercera estancia en Chile, pues compró una hacienda, ahí se instaló con su familia, era la familia feliz de tenerlo ahí. Ya estaba teniendo una vida tranquila, pero nuevamente no lo podían dejar en paz, porque su fama era muy grande y el gobierno chileno dijo, no, te necesitamos. Lo sacaron de la hacienda porque Chile entró en una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Perú y Bolivia se habían unido y Chile se miraba amenazado por esa integración de dos estados poderosos.
Chile declaró la guerra, a ser en incidentes, ¿verdad? Que eran muy comunes. Chile mandó un cuerpo expedicionario militar que entró por Perú. Y Irizarry iba como jefe político, al lado del general que comandaba ese cuerpo militar. Pero el mariscal de Santa Cruz, presidente de Bolivia, un militar muy hábil, un gran estratega, hizo que el ejército expedicionario chileno entrara en una posición tácticamente desventajosa, porque entraron a un valle y resulta que todas las alturas estaban dominadas por las tropas peruano-bolivianas, con artillería. De entablarse la batalla era segura la derrota de las tropas chilenas. Y una masacre, por supuesto. Entonces Irizarry dijo, no, tenemos también que aquí estamos mal, vamos a negociar. Santa Cruz aceptó negociar. La negociación produjo lo que se llama el Pacto de Paucarparta, uno de los grandes éxitos diplomáticos de Irizarry, si no el mayor, porque iba a ser una guerra, una invasión, y resultó un pacto de paz entre los dos países, en que se le dieron a Chile garantías y también garantías a la Confederación Perú-Boliviana. No hay necesidad de guerra, y además se permitió que todo el ejército se retirara del tranquilo. Bueno, cualquiera diría, eso merecía que en Chile recibieran con todas las palmas a Irizarry por semejante triunfo. Pero no fue así. Les repito, en la política es compleja, ¿no? Más bien, los sectores que dominaban en ese momento el gobierno en Chile no estaban interesados en la paz Perú Bolivia, sino que querían era destruir la Confederación, porque pensaban que de consolidarse iba a ser un estado tan grande y le iba a disputar la hegemonía en el Cono Sur, cosa del siglo XIX, ¿no? Entonces desautorizaron la paz y otra vez críticas a Irizarry, hay que enjuiciarlo. Y tuvo que irse nuevamente. Pasamos a otro episodio que hace ahora Irizarry. Se fue a Ecuador. Imagínense, Ecuador. Ahora, la fama de Irizarry ya era, podríamos decir, de general. Y de Ecuador viene el gran Irizarry, el gran diplomático y político. El presidente de Ecuador lo llamó y le pidió que fuera su asesor político. Entonces estuvo un tiempo, 2 años ahí, como asesor del presidente, ayudándolo a defenderse de los ataques que le hacían los enemigos políticos. Entre otras cosas, fundó un periódico para defender al gobierno, y con ese periódico entabló debate con los opositores al gobierno. Y por supuesto, ya saben ustedes cómo son los ataques en la política. Dijeron, bueno, este Irizarry, que va a estar en saber cuántos países de ahora viene aquí a meterse en los asuntos políticos de Ecuador, realmente es un judío errante, dijeron que anda de un país de otro. Y Irizarry, que no le falta el humor, dijo, me dice judío errante. Pues yo no soy judío, soy cristiano. Y si quieren me llaman el cristiano errante. Y así le puso su periódico. Y así le puso también, con ese nombre, a su autobiografía. El cristiano errante, a una de las obras principales de Irizarry, es su biografía. Es muy ingeniosa, vale la pena que la lean. Aún se consigue. Ahí estuvo un tiempo Irizarry, pero como sucedía en los países de América del Sur y Centroamérica, en esa época eran muy inestables. Hubo un golpe de Estado, derribaron al presidente, y Irizarry, que era asesor, pues tuvo que irse una vez más. ¿A dónde se fue? A Colombia. Ahí se repite, y entramos a otro episodio. Ahí se repite la historia. El presidente colombiano le pide también que sea su asesor. Pasa a ser su asesor, funda otro periódico, la misma historia, ¿verdad? Entre otras cosas, Colombia es importante porque ahí termina de producir lo que es su obra maestra, historia del asesinato del gran mariscal de Ayacucho, sobre la muerte de Sucre, una obra historiográfica de gran valor. Todavía se aprecia por ese contenido. Pero la historia parecía que se repetía, porque otra vez un golpe, votan al presidente y Irizarry tiene que salir de Colombia. En ese momento recibe una carta de sus hijos. Dicen, papá, mire, ya puede regresar, ya se aclaró lo de Paucarparta. Más bien ahora dicen que alaban los aportes que has dado tú
a Chile en todo caso. Regresa, no hay problema. Pero recibe otra oferta. El gobierno de Guatemala, ya el presidente era Rafael Carrera, había comenzado el régimen conservador, le pide que apoye a Guatemala como diplomático. El amor patrio hace que Irizarry acepte y Carrera lo nombra embajador en Estados Unidos. Ese es el último episodio y la última etapa de la vida de Irizarry. Va a pasar varios años en Nueva York, pero como embajador ante Estados Unidos. Él viajaba pues a Washington, pero vivía en Nueva York. Ahí publica un periódico, se distingue otra vez. Una de las mayores distinciones de Irizarry en ese periodo es que cuando fue la invasión filibustera a Centroamérica, Irizarry estuvo incidiendo ante el gobierno norteamericano para que retiraran el reconocimiento que un embajador americano le había dado a Walker como presidente de Nicaragua, imagínense, y que cortaran el apoyo que estaba recibiendo Walker de Estados Unidos, que todo el tiempo le mandaba suministros de armas y hombres, ¿verdad? Pero hizo muchos aportes a Guatemala. Por cierto, tenemos la ventaja de contar con un libro que se llama El Epistolario Inédito de José Antonio Irizarry, que es copia de las cartas que él mandaba a la Cancillería. Ahí, si a quien le interesa lo puede leer, ahí está toda la vida de él en Nueva York, Estados Unidos, que la cuenta al detalle. Es muy interesante leer. También produce un poemario, poesía satírica y burlesca, ¿no? Y ese es el episodio que va a concluir, porque ahí va a estar Irizarry su muerte. Entonces, recapitulando, Irizarry fue primero, a mi criterio, diplomático y político, y no se pueden separar las dos calidades, un gran diplomático y un gran político. Fue comerciante, muy eficiente, fue periodista en todos los países en que estuvo Irizarry, en los periódicos. Fue autor, tiene libros de historia, su biografía, libros de poesía. Fue militar, estuvo en las guerras de Guatemala con El Salvador. Entonces era un poco de todo. ¿Cómo quiere que yo lo defina? Yo creo que fue el más grande guatemalteco del siglo XIX. Y hacemos bien entonces en honrar su memoria. Eso es a lo que responde esta iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.